Éramos tres, inseparables, hasta el día en que el príncipe me dio una flor. Y mi mejor amiga la destruyó. Por 12 años llevé este velo. Gemisa me convenció de que era lo mejor para mí. Sigue cubriéndote. Recuerda, tu rostro es un error de la naturaleza. Pero un día descubrí que intentarían matarla y al jeque que amaba en silencio. Planean matarlos a los dos. Entonces descubrí algo aún peor. Pero nadie imaginaba que la mujer del velo regresaría. Kaya corría descalza entre las fuentes de los jardines reales, las rodillas sucias de tierra, el cabello revuelto pegado a la nuca. Conocía cada piedra de aquel lugar. Detrás de ella, Chamal, el joven príncipe heredero de Zafira, no corría con autoridad real, sino con la dulce desesperación de quien solo desea estar cerca. Más atrás, jadeante y con sus vestiduras aún impecables, venía Jamisa. Las risas de los tres niños resonaban contra el silencio de la tarde, protegidos por los muros de arenisca dorada y la sombra de las palmeras datileras. Afuera, el desierto no perdonaba debilidades. Allí dentro, el calor era solo una invitación a jugar. Se detuvieron bajo la gran higuera, el refugio secreto del trío. Jamal, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillando con una excitación infantil, sacó algo que escondía en la espalda. No era una joya, ni un juguete de oro, sino algo mucho más raro en aquellas tierras áridas, una orquídea del crepúsculo, de pétalos violetas y frágiles que solo florecía en los invernaderos privados del sultán. «Para ti», dijo Jamal, extendiendo la flor temblorosa hacia Kaya, «porque sus ojos tienen el mismo color que los tuyos cuando ríes». Kaya se paralizó, sus manos pequeñas y sucias, dudando en tocar algo tan perfecto. Miró a Jamal y en ese momento, la jerarquía del mundo exterior no existía. Eran solo dos almas que se reconocían. Tomó la flor como si fuera de vidrio soplado, una sonrisa tímida iluminando su rostro, una belleza cruda que ni el polvo del desierto lograba ocultar. Junto a ellos, el silencio de Jamisa era denso. Observaba la escena con una rigidez que no correspondía a una niña de 8 años. Sus ojos oscuros alternaban entre la sonrisa tonta de Jamal y la flor en las manos de Kaya. La envidia no surgió como una explosión, sino como un veneno lento, frío y calculado. «El visir te llama, Jamal», mintió Jamisa, la voz dulce, pero los puños apretados a los costados. «Dijo que es por tu clase de esgrima. ¿Sabes lo furioso que se pone cuando te retrasas por tonterías?» Jamal, el miedo al deber borrando instantáneamente el brillo de su mirada, asintió frenéticamente. Tocó el hombro de Kaya una última vez antes de correr hacia el palacio. Tan pronto como desapareció detrás de las columnatas de mármol, la atmósfera en el jardín cambió. El aire pareció enrarecerse. Kaya seguía sonriendo a la flor, ajena al cambio de temperatura. «Me la trajo a mí, Jamisa. ¿Lo viste? Es lo más hermoso que jamás he...» Jamisa dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de su amiga. Con un movimiento rápido y brutal, arrancó la orquídea de las manos de Kaya y la arrojó al suelo de piedra caliente. Antes de que Kaya pudiera protestar, la sandalia de cuero caro de Jamisa bajó con fuerza, aplastando los pétalos violetas hasta que solo quedó una mancha húmeda e irreconocible en el polvo. «Te la dio solo por pena», dijo Jamisa, y su voz no tenía rabia, solo una condescendencia gélida que dolía más que una bofetada. «Mírate, Kaya, sucia, despeinada. Jamal es un príncipe. A él le gustan las cosas bonitas y limpias. Me dijo que te encuentra como un ratón del desierto, pero no quería herirte». Los ojos de Kaya se llenaron de lágrimas, no por la flor destruida, sino por la vergüenza súbita que la quemaba. Miró sus propias manos, sus ropas sencillas, y por primera vez se sintió inadecuada. Jamisa se acercó, limpiando una lágrima de la mejilla de Kaya, con un toque que simulaba cariño.
pero que apresaba la piel con fuerza excesiva. «No llores, es feo», susurró Jamisa. «Suerte la tuya que soy tu amiga. Te enseñaré a esconderte para que nadie más se ría de ti». Allí, sobre los restos aplastados de la orquídea, la semilla fue plantada. No de amor, sino de una sumisión que duraría 12 largos años. En este exacto momento, Kaya acaba de sentir el primer dolor de muchos que vendrían. ¿Y sabes qué más? Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo ahora? ¿Desde tu cuarto, la sala, el balcón? Y si estás sintiendo esa rabia subir, si el corazón te aprieta por ella, dale like ahora, porque esta historia de Kaya apenas está comenzando, y cuanta más gente la conozca, más entenderán que las peores prisiones no tienen rejas, tienen palabras. El tiempo transformó el palacio. Lo que antes era un laberinto de aventuras infantiles se convirtió en una jaula dorada de protocolos y silencios. En el gran salón de los espejos, la luz del mediodía se reflejaba en candelabros de cristal que costaban más que aldeas enteras. Jamal, ahora el sheik, emanaba una autoridad tranquila, aunque sus ojos llevaban una melancolía que pocos osaban descifrar. Estaba ante Jamisa, quien se sentaba en un diván de terciopelo carmesí como si hubiera nacido fusionada a él. Ella era la imagen de la perfección construida, maquillaje impecable, postura regia, la barbilla erguida en un ángulo de desafío y seducción. «Para la futura joya de mi harén, y pronto mi esposa», dijo Jamal, su voz grave resonando en el salón vacío. Abrió una caja de madera negra. Dentro, un collar de diamantes y zafiros reposaba sobre la seda, las piedras tan grandes que parecían demasiado pesadas para un cuello humano. Jamal se lo colocó a Jamisa con una reverencia casi religiosa. Él no veía a la mujer frente a él, veía la proyección de sus recuerdos, la única conexión restante con una infancia que creía haber perdido. «Es magnífico, mi amor», dijo Jamisa, tocando las piedras frías. Su sonrisa era ensayada, medida milimétricamente para demostrar gratitud sin parecer sumisa. «Tengo reuniones con el Consejo sobre las rutas comerciales del norte», Jamal suspiró besando su frente. «Pero volveré para la cena. Prepárate. Quiero que todos vean la suerte que tengo». Se volvió y caminó hacia las grandes puertas dobles. En el rincón más oscuro del salón, una figura estaba parada, inmóvil como una estatua cubierta de tela negra. Kaya usaba el niqab completo, dejando solo una rendija para los ojos y la abaya ancha que ocultaba cada curva de su cuerpo. Sostenía una bandeja de plata con toallas y agua de rosas, invisible para el sheik, parte del mobiliario. Tan pronto como las puertas se cerraron detrás de Jamal, el sonido del cerrojo resonó como un disparo. La postura de Jamisa se desmoronó instantáneamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de tedio e irritación. Llevó las manos a su cuello y arrancó el collar con violencia, como si las joyas quemaran su piel, y lo arrojó por el aire sin mirar a dónde iba. El collar aterrizó con un golpe metálico a los pies de Kaya, deslizándose por el mármol. «Limpia eso», ordenó Jamisa sin volverse, examinándose las uñas. «El broche me arañó la piel. Y manda a pulir los zafiros». Jamal los tocó con las manos sudorosas. Kaya se arrodilló lentamente, dejando la bandeja a un lado. Sus manos temblaban ligeramente al tomar la joya. El valor de aquel objeto podría alimentar a su antigua familia por 3 generaciones, pero allí era basura momentánea. «Sí, señora Jamisa». La voz de Kaya era un susurro ronco, condicionado a no perturbar el aire. «Y cuidado con esas manos toscas, Kaya». Jamisa giró en el diván, sus ojos perforando la tela negra que cubría a su amiga de la infancia. «Tienes el toque de una lavandera, no de una sirvienta personal. A veces me pregunto por qué insisto en tenerte aquí dentro, donde claramente no perteneces. Porque la señora es misericordiosa», recitó Kaya, una frase repetida tantas veces que había perdido su significado, convirtiéndose solo en un reflejo de supervivencia. «Exacto», Jamisa sonrió cruel. «Misericordiosa. Ahora lárgate de mi vista. El olor a productos de limpieza que exhalas me da dolor de cabeza». Kaya recogió el collar y retrocedió,
caminando de espaldas hasta la salida de servicio, la cabeza baja, cargando millones en diamantes y un peso infinito en el alma. Más tarde, en los aposentos privados de Hamisa, la atmósfera era sofocante con el olor a incienso de sándalo. Kaya estaba de pie detrás de la silla de Hamisa, cepillando el largo cabello negro de la futura novia. Cada movimiento del cepillo tenía que ser preciso. Un tirón significaría un castigo, un toque demasiado ligero significaría una queja. Hamisa observaba su propio reflejo en el espejo veneciano, pero sus ojos frecuentemente se desviaban al reflejo de la figura negra detrás de ella. ¿Recuerdas cuando éramos niñas, Kaya? Hamisa comenzó, el tono nostálgico peligrosamente engañoso. ¿Recuerdas cómo los otros niños se reían de tu nariz? De cómo decían que tus ojos estaban muy separados, como los de un pez. Kaya tragó saliva bajo el velo. Los recuerdos eran nebulosos, reescritos año tras año por la narrativa de Hamisa. Ella no recordaba a los otros niños riendo, recordaba solo a Hamisa diciendo que ellos reían. Pero la verdad de Hamisa era la única verdad que importaba en aquel palacio. Sí, señora, recuerdo. Yo te defendí, continuó Hamisa inclinando la cabeza para apreciar el brillo de su cabello. Siempre te defendí. Incluso cuando Jamal preguntaba por qué andaba con la niña rara, yo decía, porque me necesita. Nadie más aceptaría mirarte, Kaya. Suerte la tuya que te di este trabajo. Suerte la tuya que el velo esconde el error que la naturaleza cometió con tu rostro. Estoy agradecida, Hamisa. Eternamente agradecida. Hamisa se levantó abruptamente. La sesión de tortura psicológica concluida por ahora. Iré a bañarme. Prepara el vestido carmesí y no te atrevas a tocarlo sin los guantes de seda. No quiero tu piel áspera estropeando la tela. Hamisa desapareció en el cuarto de baño anexo. El sonido del agua corriendo llenó la habitación. Kaya quedó sola frente al espejo. El silencio era absoluto. Sus manos subieron lentamente hasta su rostro, los dedos tocando la tela áspera del niqab. La voz de Hamisa resonaba en su mente. Error de la naturaleza, niña rara, nadie aceptaría mirar. Con una respiración temblorosa, Kaya deshizo el lazo detrás de su cabeza. La tela negra se deslizó, cayendo sobre sus hombros como una cascada de sombras. Levantó el rostro hacia el espejo, esperando ver el monstruo que Hamisa describía hacía una década. Lo que el espejo reflejaba, sin embargo, era una contradicción flagrante a la narrativa de su vida. Kaya poseía una belleza dolorosa y deslumbrante. Sus ojos eran de un verde almendrado profundo, rodeados por largas y naturales pestañas que proyectaban sombras sobre sus pómulos altos y perfectamente esculpidos. Su piel, protegida del sol implacable por el velo constante, tenía el tono de marfil suave e inmaculado. Sus labios eran carnosos, dibujados con una simetría que los pintores pasarían la vida intentando capturar. Pero cuando Kaya miraba aquel reflejo, no veía a la reina que la naturaleza había creado. Sus ojos se llenaban de lágrimas de repulsa. Donde había simetría, veía distorsión. Donde había luz, veía fealdad. El lavado de cerebro era tan profundo que distorsionaba su propia percepción visual. «Monstruo», susurró al espejo, tocando su propia mejilla con asco. «Escóndete». Rápidamente, como si hubiera cometido un pecado mortal, se puso el niqab de nuevo cubriendo la luz, volviendo a ser la sombra segura e invisible que Hamisa permitía que existiera. Horas después, los pasillos del palacio estaban sumergidos en la penumbra anaranjada del atardecer. Kaya caminaba apresurada por el ala este, los brazos cargados con pilas de sábanas de lino egipcio recién lavadas. La pila era alta, casi cubriendo su visión, obligándola a navegar por la memoria muscular de los pasillos. El sonido de botas militares contra el suelo de piedra la hizo detenerse y recostarse en la pared, intentando fundirse con el tapiz para dar paso. Era el sheik. Jamal caminaba con pasos largos, la mente perdida en estrategias y preocupaciones. Pasó junto a Kaya sin verla, como pasaría junto a un candelabro o una mesa. Para él los sirvientes eran engranajes silenciosos del palacio, presencias sin rostro. Pero entonces
El viento del desierto sopló a través de los balcones abiertos. La brisa agitó la tela de las vestiduras de Kaya y por un breve segundo liberó una nota olfativa en el aire. No era el olor a jabón o a lino. Era un aroma sutil, cálido y dulce. Aceite de jazmín puro mezclado con el calor de la piel. Jamal se detuvo abruptamente, a 3 pasos de distancia. El olor lo golpeó como un puñetazo físico. Aquel aroma no pertenecía a los pasillos fríos de la gobernanza. Pertenecía al jardín de la infancia. Pertenecía a una tarde de sol, a una niña corriendo, a una inocencia que él creía haber muerto. Era el olor de ella, de la niña que había desaparecido de su vida, dejando solo a Jamisa como sustituta. Giró sobre sus talones, los ojos muy abiertos, buscando el origen. ¿Quién anda ahí? La voz de Jamal tembló, despojada de autoridad real, sonando solo como el niño que había perdido a su mejor amiga. Kaya se congeló, abrazando las sábanas con fuerza, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Bajó la cabeza escondiéndose aún más. Si él la veía, si él veía el monstruo. Jamal dio un paso hacia ella. Solo veía a una sirvienta cubierta, pero el olor gritaba una verdad que su mente no podía procesar. Extendió la mano, hesitante. «Tú», comenzó él, la palabra suspendida en el aire. «Mírame». Kaya contuvo la respiración. Estaba a punto de obedecer, la sumisión luchando contra el pánico, cuando el sonido de seda arrastrándose por el suelo rompió el hechizo. «¿Jamal?» Jamisa apareció de la curva del pasillo, deslizándose como una serpiente elegante. Vio la mano extendida de Jamal, vio a la sirvienta paralizada, y sus ojos chispearon de reconocimiento y peligro. En un instante, ella estaba entre los dos, su mano posándose suavemente en el pecho del sheik, bloqueando su visión de Kaya. «El consejero Yusuf te ha estado buscando hace 10 minutos», dijo Jamisa, su voz suave, pero su cuerpo creando una barrera infranqueable. «Pareces pálido, mi amor. ¿El calor te está afectando?» Jamal parpadeó, confuso, como si despertara de un trance. El olor a jazmín fue súbitamente sofocado por el perfume fuerte y caro de rosas importadas que Jamisa usaba. Yo creí haber sentido. Miró por encima del hombro de Jamisa, pero Kaya ya había retrocedido, fundiéndose en las sombras del pasillo, volviéndose pequeña, invisible. ¿Sentido qué? Jamisa sonrió, guiándolo suavemente en dirección opuesta, lejos de la verdad. «Debe ser el cansancio. Vamos, mandé preparar un té para calmar tus nervios. Trabajas demasiado, Jamal. Deja que yo me encargue de todo». Jamal permitió ser llevado, lanzando una última mirada confusa hacia atrás. El pasillo estaba vacío, excepto por el polvo dorado danzando en la luz del atardecer, donde un fantasma de jazmín aún persistía, cada vez más débil. Desde el rincón oscuro, Kaya los observó partir. Tocó su propia muñeca, donde había puesto la gota de aceite barato aquella mañana, su único lujo, su única rebeldía, su única conexión con la niña que un día corrió libre en los jardines. Una lágrima silenciosa mojó la tela del niqab, absorbida instantáneamente por la oscuridad que la envolvía. El día siguiente amaneció con el peso sofocante que precede a las tormentas de arena. Aunque el cielo estaba de un azul límpido e insultante, para Kaya, la invisibilidad no era solo una condición impuesta por el niqab o por las órdenes del palacio. Era una segunda piel, una armadura tejida con el silencio de 12 años de servidumbre. Se movía por la sala del consejo como una sombra proyectada por el sol de la mañana, el paño de limpieza deslizándose sobre la caoba maciza de la mesa de reuniones en movimientos rítmicos e hipnóticos. Nadie notaba a la sirvienta. Nadie nunca notaba el mobiliario a menos que estuviera roto. Fue esa invisibilidad la que la condenó a escuchar lo que jamás debería haber llegado a sus oídos. La pesada puerta de roble crujió, no con el anuncio formal de los heraldos, sino con la furtividad de conspiradores. Kaya se congeló instintivamente, encogiéndose detrás de uno de los grandes tapices de terciopelo carmesí que adornaban el rincón oscuro de la sala. El olor a tabaco fuerte y cuero invadió el ambiente antes incluso de las voces.
Reconoció el tono grave y arrastrado del general Tarik, un hombre cuya ambición siempre había sido mal disimulada por sonrisas aceitosas, acompañado por el murmullo sibilante de un hombre que ella no conocía, pero cuyo acento pertenecía a las tribus rivales del norte. «Su firma será lo último que haga como sheik», dijo Tarik, la voz reverberando en la madera pulida. El sonido de un vaso siendo servido puntuó la frase. «Una vez que el contrato de matrimonio sea sellado y los bienes transferidos a la protección de la esposa, el accidente en el desierto será lamentable». Kaya contuvo la respiración, las manos temblorosas apretando el paño sucio contra el pecho. El corazón le latía tan fuerte que temió que el sonido resonara por la sala vacía. Jamal. Hablaban de Jamal. ¿Y la chica?, preguntó la voz desconocida. Hamisa es voluble, puede flaquear a la hora final. Las mujeres tienden a tener esos sentimientos inconvenientes. La risa de Tarik fue corta y seca, como ramas partiéndose. Hamisa ama el poder más de lo que ama su propio reflejo, y eso ya es decir mucho. Pero no te preocupes, ella cree que gobernará como regente viuda. Lo que no sabe es que una vez que Jamal esté fuera del camino, ella será la siguiente. Una viuda de luto, inconsolable, que decide retirarse a un convento distante, o que sucumbe a la tristeza. El reino caerá en tu regazo, amigo mío, tan pronto como nos libremos de los dos tortolitos. El mundo de Kaya dio vueltas. El pánico subió por su garganta como bilis caliente. No era solo un golpe contra el sheik, era una trampa doble. Hamisa, su hermana de alma, la niña con quien había compartido secretos y sueños, estaba siendo usada como un peón descartable. La crueldad de Hamisa en los últimos años, las palabras duras, la arrogancia. Kaya, en su bondad ingenua, atribuyó todo aquello a la presión de la corte, al miedo, a la necesidad de supervivencia. Ahora, escuchando aquello, tuvo la certeza. Hamisa estaba en peligro mortal, cegada por su propia vanidad, a punto de caminar hacia el abismo de la mano del hombre que Kaya amaba en silencio. Esperó una eternidad, hasta que los pasos pesados se alejaron por el pasillo. Tan pronto como el silencio regresó, salió disparada. Kaya corrió. Corrió como no lo hacía desde que eran niños, jugando a las escondidas entre las palmeras datileras. La tela pesada del niqab se enredaba en sus piernas, el sudor brotaba en su frente bajo el velo, pero no se detuvo. Ignoró la etiqueta, ignoró las miradas chocadas de los otros sirvientes en los pasillos de servicio. Necesitaba llegar a los aposentos reales. Necesitaba salvarlos. La imagen de la infancia, las tres cabezas apoyadas jurando lealtad eterna bajo la luna del desierto, ardía en su mente, superponiéndose a la amarga realidad del presente. Salvaría a Hamisa, salvaría a Jamal. Y quizás, solo quizás, ese acto de lealtad podría restaurar lo que había sido roto entre ellas. Llegó a la antesala de la suite nupcial sin aliento, el pecho jadeando dolorosamente. Las puertas dobles estaban entreabiertas. Allí dentro, la escena parecía sacada de una pintura. Hamisa estaba de pie sobre un estrado, el vestido de novia siendo ajustado por dos costureras que parecían ratones asustados. Jamal estaba sentado en un sillón de terciopelo, la cabeza entre las manos, exhalando una extenuación que parecía llegar hasta los huesos. Kaya no pensó, no llamó. Empujó las puertas con un estruendo, haciendo que las costureras gritaran y tiraran las cajas de alfileres. «¡Sheik! ¡Hamisa!». Su grito desgarró la atmósfera sofocante y perfumada del cuarto. Jamal se levantó de un salto, la mano yendo instintivamente a la daga ceremonial en su cintura. Hamisa se volvió, los ojos entrecerrándose no por miedo, sino por pura furia ante la interrupción. «¿Qué significa esto?». La voz de Hamisa era un látigo. «¿Perdiste la cabeza, sirvienta?». Kaya cayó de rodillas ante ellos, no por sumisión, sino porque sus piernas cedieron. Agarró el dobladillo del vestido de seda de Hamisa, ensuciando la tela inmaculada con el polvo de sus manos. «Tienen que huir». «Ahora, escuché, estaba en la sala del consejo. El general Tarik, van a matar al sheik».
Giró sus ojos desesperados hacia Jamal, quien la miraba aturdido, intentando procesar la avalancha de palabras. «Y te traicionarán a ti también, Jamisa. Dijeron que tú eres solo una pieza, que después de que él se vaya, se desharán de ti para tomar el reino. Es una trampa para los dos. Por favor, créanme». El silencio que siguió fue absoluto. Jamal dio un paso adelante, la expresión cambiando de shock a una preocupación grave. Miró a Kaya, aquella figura pequeña y cubierta de negro temblando en el suelo, y luego a su novia. «Jamisa». Jamal comenzó, la voz ronca. «Si lo que ella dice es verdad, Tarik ha actuado extraño últimamente. Los movimientos de tropas... Tiene sentido». Extendió la mano para ayudar a Kaya a levantarse, un gesto de gentileza que hizo doler el corazón de ella. Pero antes de que él pudiera tocarla, Jamisa intervino. «Jamal, mi amor». La voz de Jamisa cambió instantáneamente, volviéndose miel y terciopelo. Puso su mano en el brazo de él, deteniéndolo. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Kaya, fríos y calculadores como los de una cobra evaluando a su presa. «¿No ves? La pobre muchacha está delirando. El calor, trabaja demasiado. Tarik es leal a mi padre desde hace décadas». «Yo escuché». Kaya insistió, la voz embargada por el llanto. «Jamisa, por favor, estoy intentando salvar tu vida. Somos hermanas, ¿recuerdas? Nunca te mentiría». La mención a la hermandad hizo que un músculo en la mandíbula de Jamisa temblara. Miró a Jamal, una máscara de preocupación frágil deslizándose sobre su rostro. «Amor, por favor, me estoy mareando con esta gritería. Mis nervios están a flor de piel con la boda. ¿Podrías buscar un poco de agua para mí?» Y llama a los guardias, pero pídeles que sean discretos. No queremos un escándalo si es solo un brote de locura de ella. Jamal dudó. Miró de Kaya a Jamisa. Su lógica militar gritaba que la sirvienta tenía demasiados detalles específicos para ser un delirio, pero la manipulación emocional de Jamisa era una telaraña antigua y fuerte. «Iré por agua», dijo él por fin, «pero después quiero escuchar todo lo que ella tiene que decir. Cada palabra». Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Jamal, la temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Las costureras, percibiendo el peligro, retrocedieron a las sombras, convirtiéndose en parte del mobiliario. Jamisa soltó el brazo que sostenía su propia frente y enderezó la postura. La fragilidad desapareció. La sonrisa que dirigió a Kaya no tenía nada de humano. Bajó del estrado el vestido de novia susurrando como papel seco y se detuvo frente a Kaya, que todavía estaba en el suelo. «Eres patética», susurró Jamisa. La voz era baja pero cargada de un veneno tan potente que Kaya retrocedió físicamente. «Jamisa, van a matarte». Kaya susurró, la confusión nublando su mente. «Vine a salvarte». «¿Salvarme?» Jamisa rió. Fue un sonido corto, áspero. «¿Crees que soy estúpida como tú? ¿Crees que no sé los riesgos del juego que estoy jugando? Tarik piensa que me traicionará. Lo sé, pero yo ya tengo mis propios planes para él. Estoy 3 pasos por delante de todos, mientras tú sigues arrastrándote en el polvo, intentando ser la heroína de un cuento de hadas que nunca existió». El shock golpeó a Kaya con más fuerza que cualquier golpe físico. Miró hacia arriba, viendo por primera vez la verdad desnuda en los ojos de aquella a quien consideraba su amiga. No había miedo en Jamisa, había solo desprecio. «¿Sabías?» La voz de Kaya falló. «¿Sabías que quieren matar a Jamal?» Jamisa se agachó, quedando cara a cara con la sirvienta, aunque el velo separaba sus mundos. «¿Quién crees que sugirió el método, tonta? Jamal es débil, es sentimental. Todavía mira el jardín con esa expresión de perro perdido, buscando un fantasma de jazmín. Nunca me amó, no de verdad. Él ama el recuerdo de una niña muerta». Lágrimas calientes corrieron por el rostro de Kaya, empapando la tela que cubría su boca. «¿Cómo pudiste? Éramos inseparables. Él te ama. Te trata como una reina. Me trata como un consuelo». Jamisa siseó perdiendo la compostura por un segundo, la envidia antigua burbujeando como ácido. «¿Y tú
Tú siempre fuiste el problema. Incluso cubierta de harapos, incluso escondida en la suciedad, eres una plaga que se niega a morir. Te mantuve viva para verte sufrir, Kaya, para verte servirme. Pero hoy cometiste el error fatal de intentar ser noble. Kaya intentó levantarse, el horror dando paso a una necesidad urgente de huir, de gritar la verdad a Jamal. Se lo contaré. Él volverá y le contaré todo. Jamisa sonrió, y fue lo más aterrador que Kaya jamás había visto. No, no lo harás. Con un movimiento rápido y violento, Jamisa agarró el escote de su propio vestido de novia y lo rasgó con fuerza. La tela cara cedió con un sonido agudo. Luego se lanzó contra una mesa lateral, derribando un jarrón de cristal que se hizo añicos en el suelo, y se arañó el propio brazo con los trozos, haciendo que la sangre brotara sobre la piel perfecta. «¿Qué estás haciendo?», Kaya gritó, retrocediendo. La puerta se abrió. Jamal entró, trayendo una jarra de plata, seguido por 2 guardias reales. La escena que encontró fue meticulosamente diseñada para destruir cualquier duda. Jamisa estaba encogida en el suelo, sangrando, el vestido rasgado, llorando histéricamente. Kaya estaba de pie sobre ella, las manos sucias extendidas como si acabara de empujarla. «¡Jamal!», Jamisa gritó, la voz estridente de pánico simulado. «Ella intentó matarme. Se volvió loca. Dijo que si no podía ser tuya, nadie lo sería. Tiene un cuchillo». La jarra de plata cayó de las manos de Jamal, el agua esparciéndose por la alfombra persa. Por un segundo, sus ojos encontraron los de Kaya. Detrás del niqab, Kaya imploró silenciosamente: «Mírame, soy yo, ve la verdad». Pero Jamal no vio a la niña del jardín. Vio a una sirvienta desconocida, con las manos sucias, de pie sobre la mujer que había jurado proteger, la mujer que sangraba en el suelo. La traición distorsionó las facciones nobles del sheik. El dolor en sus ojos se endureció, transformándose en una furia gélida. «Sáquenla de aquí», ordenó Jamal, la voz baja y terrible. «No, Jamal, mírame». El grito de Kaya fue un lamento crudo, arrastrado fuera del cuarto. Luchó mientras era arrastrada por el pasillo, sus talones rayando el suelo de mármol, pero era inútil. La puerta de la suite se cerró con un golpe final, amortiguando los sollozos falsos de Jamisa y sellando el destino de Kaya. No solo perdió su libertad, perdió la última chispa de fe que tenía en el corazón de las personas. La ingenuidad de Kaya murió en aquel pasillo, asesinada no por un arma, sino por la mentira de aquella a quien más amaba. Y mientras la oscuridad de las escaleras de la mazmorra la engullía, lo único que quedaba era el eco de la voz de Jamal, condenándola al olvido. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era un peso físico, sofocante y helado, que parecía presionar los pulmones de Kaya hasta que cada respiración se convertía en una batalla. El golpe sordo de su cuerpo contra el suelo de piedra húmeda aún resonaba en sus huesos, pero el dolor físico era un mero susurro comparado con el grito desgarrador que rasgaba su alma. El chirrido metálico de la pesada puerta de hierro al ser cerrada sonó como el golpe de un ataúd. El silencio que siguió en las ruinas antiguas del desierto era absoluto, quebrado solo por el goteo rítmico de alguna filtración distante, marcando los segundos de su condena. Kaya se encogió contra la pared áspera, abrazando sus propias rodillas. La tela de sus vestiduras estaba rasgada, sucia del polvo de siglos que cubría aquel lugar olvidado. No lloraba por la libertad perdida, ni por el miedo a los escorpiones que ciertamente habitaban aquellas grietas. Sus lágrimas calientes y ácidas eran por la imagen que ardía en su mente, el rostro de Jamal, contorsionado en repugnancia. Él la había mirado como si ella fuera una enfermedad, algo a ser expurgado para mantener la pureza de Jamisa. Jamisa, el nombre sabía a bilis en su boca. La hermana de alma, la compañera de risas, la mujer por quien Kaya habría dado la vida minutos atrás, era el monstruo. Y la ingenuidad de Kaya había sido el arma que la hirió. El llanto de los inocentes tiene un sonido diferente en estas paredes. Una voz ronca, quebrada como vidrio molido, emergió de las sombras profundas del otro lado de la celda. Kaya ahogó un grito,
arrastrándose hacia atrás hasta que su espalda encontró la piedra fría. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, buscaron el origen del sonido. En el rincón más alejado, donde un único haz de luz lunar penetraba por una grieta en el techo desmoronado, había un montón de harapos que se movió. ¿Quién está ahí? La voz de Kaya tembló, fallando. La figura se irguió con dificultad, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Cuando el rostro del prisionero entró en el pálido rayo de luz, el corazón de Kaya se detuvo por un instante. La barba estaba larga y desgreñada, las mejillas hundidas por el hambre, pero los ojos, aquellos ojos grises, eran inconfundibles. «Maestro Yusuf», susurró, incrédula. El padre de Hamisa, el hombre que todos en el palacio creían estar en un largo viaje diplomático en Europa. «Por Alá, ¿qué le hizo a usted?». El viejo hombre sonrió, una mueca triste que no alcanzó sus ojos. Tosió, un sonido seco y doloroso. «Lo mismo que te hizo a ti, mi querida Kaya». Ella limpió el tablero. Hamisa nunca supo compartir el escenario, ni con su padre, ni con su mejor amiga. Kaya gateó hasta él, ignorando la suciedad, sosteniendo las manos frías del hombre que un día fue como un segundo padre para ella. Ella dijo que la ataqué, que le tenía envidia. Intenté avisarles, Yusuf. Intenté salvar a Jamal y a ella de un golpe, pero era ella todo el tiempo. Lo sé. Yusuf suspiró recostando la cabeza en la pared. Escuché a los guardias conversando. La boda es mañana al mediodía. Después de que Jamal firme los papeles transfiriendo la autoridad de las minas al consorcio del sheik rival, sufrirá un accidente durante la luna de miel. La confirmación del plan hizo que la sangre de Kaya se helara. Necesitamos salir de aquí. Necesitamos avisarle. Morirá si se casa con ella. Él ya está muerto, muchacha. El veneno de Hamisa no es químico, es emocional. Ella lo cegó. Yusuf miró fijamente a Kaya, analizándola bajo la débil luz. Pero su mayor crimen no fue contra mí, o contra el sheik, fue contra ti. Kaya bajó la mirada, tocando instintivamente la tela del niqab que aún colgaba flojo en su cuello. Ella tenía razón en esconderme. ¿Quién creería a una sirvienta? Más aún a una con mi apariencia. Soy un monstruo, maestro Yusuf. Hamisa siempre dijo que mi fealdad asustaría a los niños, que el velo era una misericordia que ella me concedía. Una risa baja, desprovista de humor, escapó de los labios agrietados de Yusuf. Se inclinó hacia adelante, la cadena tintineando, y sostuvo la barbilla de Kaya con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Mírame, Hamisa es mi hija, mi sangre. La amé más que a mi propia vida, pero ella nació con un agujero en el alma que nada podía llenar. Y tú naciste con demasiada luz». Yusuf soltó su barbilla y tanteó el suelo a su lado. Sus dedos encontraron lo que buscaba. Una antigua bandeja de plata, oxidada y abollada, dejada allí quizás por algún guardia negligente o prisionero olvidado de décadas pasadas. Había un charco de agua de lluvia acumulada en ella, transformando el metal oscuro en un espejo improvisado. «¡Mira!», ordenó él, empujando la bandeja a las manos de Kaya. «No, no quiero ver. ¡Mira!». La voz de él tronó, resonando en las paredes de piedra. «Basta de mentiras, Kaya. La mentira es la verdadera mazmorra. Libérate de ella primero o nunca saldremos de aquí». Con las manos temblorosas, Kaya sostuvo la bandeja. El agua temblaba, distorsionando la imagen. Respiró hondo, esperando ver las cicatrices, las manchas, la deformidad que Hamisa describía con tanto detalle desde que eran adolescentes, desde el día en que Kaya enfermó y fue aislada, escuchando solo la voz de su amiga describiendo su propio declive. Kaya inclinó el rostro hacia la luz de la luna. El reflejo la encaró de vuelta. No había cicatrices, no había deformidad. Lo que vio fueron ojos grandes y almendrados, largas pestañas que proyectaban sombras sobre pómulos altos y elegantes. Su piel, aunque sucia de tierra y lágrimas, era lisa y poseía un tono dorado bajo la luz lunar. Sus labios eran carnosos y bien dibujados,
Ella no era un monstruo. Kaya llevó la mano a su rostro, tocando su piel como si fuera la de una extraña. La disonancia cognitiva era violenta. Años de condicionamiento psicológico chocaban con la realidad física ante sus ojos. Ella mintió, susurró Kaya, la voz fallando. Todos estos años, el velo, las comidas separadas, los espejos cubiertos en mi cuarto de sirvienta. El velo no protegía al mundo de tu fealdad, Kaya, dijo Yusuf suavemente, observando la transformación en su postura. El velo protegía a Hamisa de tu belleza. Ella sabía que en el momento en que Jamal volviera a posar sus ojos en ti, en la mujer en que te habías convertido, todo el imperio de su manipulación se desmoronaría. Jamal amaba a la niña del jardín, amaría a la mujer en que se convirtió. Hamisa nunca pudo competir con eso. Su única arma era hacerte creer que no valías nada. La tristeza de Kaya se evaporó, reemplazada por algo más cálido, más volátil. Una furia blanca comenzó a arder en su pecho. No era solo vanidad, era la vida robada. Los años de subserviencia, la gratitud que sentía por las migajas de bondad de Hamisa, todo era una farsa grotesca. Ella había sido esclava no de su condición, sino de la envidia de otra persona. Soltó la bandeja con un clangor metálico y se levantó. La postura encorvada de la sirvienta desapareció. Erguió la cabeza, sus ojos secándose instantáneamente. «El sol está saliendo», dijo ella, mirando la grieta en el techo, donde el azul nocturno comenzaba a clarear a un índigo suave. «La boda comienza en pocas horas. No tenemos cómo salir», Yusuf tosió de nuevo. «La puerta es de hierro macizo. Los guardias están armados». Kaya caminó hasta la puerta. Pasó los dedos por la cerradura antigua. Era un mecanismo rudo, oxidado, pero robusto. «Hamisa siempre se quejó de mis manos», dijo Kaya analizando el metal. Decía que eran manos toscas, de quien nació para fregar suelos. Llevó las manos a su cabello desgreñado y tanteó hasta encontrar un pasador largo y rígido de metal, usado para mantener el velo en su lugar bajo las condiciones más ventosas del desierto. Lo arrancó, sintiendo el cabello caer libremente sobre sus hombros por primera vez en años. «Pero estas manos aprendieron a arreglar todo lo que ella rompía», continuó Kaya, insertando la punta del pasador en la cerradura. «Aprendí a reparar joyas, a destrabar baúles antiguos, a coser lo imposible. La destreza que ella despreciaba va a ser nuestra llave». Kaya cerró los ojos, concentrándose no en la visión, sino en el tacto. Sintió los pernos dentro del mecanismo. El primero estaba atascado por el óxido. Aplicó una presión calculada, girando el pasador con precisión quirúrgica. Clic. Un perno cedió. «Kaya». Yusuf intentó levantarse, la esperanza encendiéndose en su rostro cansado. «Silencio, maestro», pidió ella, mordiéndose el labio inferior. El sudor le corría por la frente. El segundo perno era terco. Sus manos dolían, pero la imagen de Jamal intercambiando alianzas con la mujer que la había destruido le daba una fuerza sobrenatural. Torció el metal, usando la palanca del pasador contra la resistencia del óxido. Clac. El sonido fue demasiado fuerte en la quietud de la mazmorra. Kaya se congeló, esperando el grito de un guardia. Nada. Solo el sonido del viento aullando afuera en las ruinas. Con un empujón firme del hombro, la puerta de hierro gimió y cedió, abriéndose a un pasillo de piedra débilmente iluminado por antorchas moribundas. Kaya corrió de vuelta hacia Yusuf, pasando el brazo de él sobre sus hombros. «Vamos. Usted necesita hacer fuerza». Se arrastraron por el pasillo, subiendo los escalones de piedra carcomida que llevaban a la superficie. El aire fresco de la mañana golpeó el rostro de Kaya como una bofetada de realidad. Emergieron entre las columnas rotas de un antiguo templo, ahora solo escombros en medio del desierto. A 100 metros de allí, una pequeña fogata humeaba. 2 guardias dormían pesadamente, rodeados de botellas vacías de arak. Cerca de ellos, un jeep militar antiguo cubierto de arena estaba estacionado. Yusuf tropezó casi cayendo. «No puedo correr, Kaya. Ve, sálvalo».
Nadie se queda atrás, siseó ella, los ojos fijos en el vehículo. Nunca más. Dejó a Yusuf apoyado en una columna y se deslizó por la arena como una sombra. Años de invisibilidad en el palacio le habían enseñado a moverse sin desplazar el aire. Se acercó a los guardias. Uno de ellos se movió, refunfuñando en su sueño ebrio. Kaya contuvo la respiración, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro enjaulado. Alcanzó el cinturón del guardia más cercano y con dedos ligeros como plumas, retiró las llaves del jeep. Retrocedió. Volvió con Yusuf y lo ayudó a subir al asiento del pasajero del vehículo. El jeep no tenía puertas. Ella saltó al asiento del conductor e insertó la llave. «Si este motor hace ruido», murmuró Yusuf. «Reza», dijo Kaya. Giró la llave. El motor tosió, se atragantó y rugió con vida, un sonido estruendoso en la calma del desierto. Los guardias despertaron de un sobresalto, tanteando sus armas. ¡Paren!, gritó uno de ellos, levantando un rifle. Kaya pisó a fondo el acelerador. Las ruedas traseras giraron en falso en la arena suelta por un segundo agonizante, levantando una nube de polvo dorado antes de encontrar tracción. El jeep salió disparado hacia adelante, lanzando a Kaya y a Yusuf contra los asientos. Un disparo resonó, la bala zumbando peligrosamente cerca de la oreja de Kaya y destrozando el espejo retrovisor lateral. Ella no miró hacia atrás. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Condujo el vehículo fuera de las ruinas, entrando en las dunas que brillaban bajo el sol naciente. Al frente, en el horizonte distante, las torres del palacio de Jamal centelleaban como un espejismo. «Estamos muy lejos», gritó Yusuf sobre el ruido del viento y del motor. «Y míranos, somos mendigos. Nadie nos dejará entrar al salón real. Los guardias de Jamisa nos matarán en las puertas». Kaya miró el espejo retrovisor roto, viendo solo fragmentos de su propio rostro, ahora iluminado por el sol. El miedo había desaparecido, calcinado por la furia de la verdad revelada. «No entraremos como mendigos, Yusuf», gritó ella de vuelta, acelerando aún más, cortando las dunas con una determinación feroz. «Y no entraremos por las puertas principales, iremos a Sora». «¿Sora? ¿La vieja tejedora de la Medina?». Yusuf se aferró al tablero mientras el jeep saltaba sobre un bache. «Ella te debía favores por años, ¿no?». Kaya lo miró. «Hoy, ella pagará la deuda. Dijiste que yo nací para ser reina. Así que antes de entrar a esa boda, vamos a asegurarnos de que me vea como una». El viento azotaba su cabello suelto, y por primera vez en su vida adulta, Kaya no sintió vergüenza. Sintió poder. La niña asustada había muerto en aquellas ruinas. Quien conducía hacia la ciudad con los ojos fijos en la venganza y la justicia era una mujer que acababa de descubrir su propio rostro y estaba lista para la guerra. El jeep humeaba cuando alcanzaron los límites de la Medina, el motor protestando contra el abuso sufrido en las dunas. Kaya redujo la velocidad, mezclándose con el tráfico caótico de carretas, tuk-tuks y vendedores ambulantes que atascaban las arterias de la ciudad vieja. El sol ya estaba alto, transformando los callejones estrechos en hornos de piedra y cal, pero el calor externo no se comparaba con la fiebre fría que quemaba en el pecho de Kaya. Conducía con una precisión militar, sus ojos barriendo cada sombra, esperando ver a la Guardia Real aparecer en cualquier momento. «Allí», apuntó Yusuf, la voz ronca por la sequedad del desierto. Indicó una fachada modesta, donde alfombras persas colgaban de los balcones como lenguas coloridas. «La puerta azul entra por la parte de atrás». Kaya maniobró el vehículo hacia un callejón lateral, ocultándolo entre pilas de cajas de madera y basura acumulada. Cuando el motor murió, el silencio que siguió fue pesado. Estaban sucios, cubiertos por una costra de arena, sudor y sangre seca. Parecían refugiados de una guerra olvidada, no los salvadores del reino. Yusuf bajó con dificultad, apoyándose en Kaya. Su fragilidad física contrastaba con la dureza en su mirada. El hombre que había sido traicionado por su propia hija ya no tenía tiempo para debilidades. Golpeó la puerta de madera maciza. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 lentos.
El código de una vida pasada. Segundos se arrastraron como horas. Entonces, cerrojos fueron corridos y la puerta se abrió solo lo suficiente para revelar el rostro arrugado y desconfiado de una mujer. Zora. Sus ojos eran pequeños y oscuros, endurecidos por años negociando en un mundo de hombres. Miró a Kaya, luego al viejo alquebrado a su lado. El reconocimiento golpeó su rostro como una bofetada. «Por los profetas», susurró, tirándolos adentro y cerrando la puerta rápidamente. El olor a lana teñida y especias invadió las fosas nasales de Kaya, un aroma de normalidad que parecía alienígena en ese momento. «Yusuf, dijeron que estabas de peregrinación, dijeron que te estabas muriendo. Estaba muerto, Zora». Yusuf tosió, aceptando el agua que ella le ofreció con manos temblorosas. «Mi propia hija cavó la tumba, pero esta muchacha me trajo de vuelta». Zora se volvió hacia Kaya. La vieja tejedora entrecerró los ojos, analizando a la joven sirvienta por debajo de la suciedad y las ropas rasgadas. No había pena en su mirada, solo una evaluación clínica. «La sirvienta muda», Zora comentó cruzando los brazos sobre su voluminoso pecho. «La bestia del palacio», como Hamisa solía reír mientras probaba sedas importadas. «No soy muda». La voz de Kaya salió firme, sorprendiendo incluso a sí misma. No era el susurro de una esclava. Era el tono de alguien que exige ser escuchado. «Y no seré más una bestia. La boda comienza en menos de 2 horas. Necesitamos entrar a ese palacio, Zora, y no podemos entrar así». Yusuf se enderezó en la silla de mimbre donde se había desplomado. «Cobra la deuda, Zora. Dijiste que si necesitaba un ejército, tú lo tejerías para mí. Hoy no necesito soldados, necesito una reina». La vieja miró de Yusuf a Kaya, una sonrisa lenta y astuta curvando sus labios. Batió palmas, un sonido seco que resonó por la tienda. «Muy bien, si vamos a derribar el tablero, lo haremos con estilo. Ven, muchacha, tenemos que lavar esta vergüenza de tu cuerpo». El baño no fue un momento de relajación, fue un ritual de purificación. El agua caliente en la tina de cobre escaldaba la piel, pero Kaya no se quejó. Zora frotó su espalda con estropajos ásperos, removiendo la arena del desierto y el hollín de la mazmorra, mientras el agua se volvía turbia. Era como si, capa por capa, la identidad impuesta por Hamisa estuviera siendo disuelta. Cuando Kaya salió de la tina, envuelta en toallas gruesas, Zora la sentó frente a un espejo de marco dorado. Por primera vez en años, Kaya no desvió la mirada. Encaró su reflejo. La piel, ahora limpia, brillaba con un tono de ámbar dorado. Los ojos, grandes y almendrados, no tenían más el velo del miedo. Eran ojos de tormenta. «Hamisa es una tonta», murmuró Zora, aplicando aceites esenciales en el cabello largo y negro de Kaya. «Su belleza es construida, pintada, comprada. La tuya es peligrosa. Es el tipo de belleza que derriba imperios». Las asistentes de Zora, muchachas silenciosas y rápidas, comenzaron el trabajo. No usaron el maquillaje pesado y artificial que Hamisa prefería. Resaltaron lo que ya existía. Col oscuro para delinear la determinación en la mirada, un toque de carmín en los labios para recordar la sangre que corría en sus venas. «El vestido», pidió Yusuf desde la sala de al lado. Su voz estaba más fuerte, alimentada por la promesa de justicia. «No el blanco. Hamisa usará blanco, el color de la pureza que no posee. Kaya debe usar la verdad». Zora asintió y caminó hasta un cofre de cedro en el fondo del taller. Cuando volvió, traía algo que parecía hecho de fuego líquido. «Lo hice para una princesa del norte que huyó con un amante antes de pagar», dijo Zora desdoblando la tela. «Seda pura, bordada con hilos de oro verdadero. Rojo, el color de la pasión, de la guerra y de la realeza». Cuando la tela se deslizó sobre el cuerpo de Kaya, el silencio en la sala se hizo absoluto. El vestido abrazaba sus curvas con una perfección indecente, el corpiño estructurado elevando su postura,
la falda fluyendo como un río de sangre arterial. El contraste con la sirvienta encorvada que había entrado por la parte de atrás era tan violento que parecía hechicería. Kaya se acercó al espejo de cuerpo entero. La mujer que la encaraba de vuelta no era la niña que limpiaba el suelo, no era la amiga traicionada, era una fuerza de la naturaleza. Tocó su propio rostro, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. «Le creí», susurró Kaya, la voz embargada no por tristeza, sino por furia. «Por 12 años, creí que era un monstruo porque ella me dijo que lo era». Yusuf apareció en la puerta, ahora limpio y vistiendo túnicas nobles que Sora guardaba para ocasiones especiales, aunque aún parecía un fantasma de sí mismo. Se detuvo, los ojos mareados al ver la transformación. «Nunca fuiste el monstruo, Kaya. Eras el espejo que reflejaba su alma podrida, y hoy la obligaremos a mirar». Sora trajo una caja de joyas. No eran diamantes ostentosos como los de Jamisa, sino piezas de oro antiguo, pesadas, tribales. Un collar que cubría su escote como una armadura y brazaletes que tintineaban como cadenas rompiéndose. «La boda ya comenzó», avisó Sora mirando un reloj en la pared. «Las puertas principales estarán cerradas al público. La seguridad será impenetrable. No entraremos como invitados», dijo Kaya volviéndose hacia ellos. El movimiento hizo que la seda roja girara. Tomó 2 niqabs negros y pesados que estaban sobre una mesa. Le lanzó uno a Yusuf y sostuvo el otro. «Entraremos como lo que esperan que seamos, invisibles». Yusuf tomó el velo entendiendo el plan inmediatamente. El servicio de buffet entra por la parte trasera de la cocina real. Siempre necesitan manos extra a la hora del banquete. Nadie mira el rostro de quien lleva las bandejas. Kaya vistió el niqab sobre el vestido deslumbrante, cubriendo el rojo y el oro con la oscuridad familiar de la tela negra. Solo sus ojos permanecieron visibles, quemando con una intensidad que podría incendiar el velo. Era la ironía suprema. La vestimenta que había sido su prisión ahora era su caballo de Troya. «¿Estás lista para destruir su mundo, Kaya?», preguntó Yusuf, ajustando su propio disfraz para cubrir su rostro conocido. «Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Jamal podría no perdonarte por arruinar su día, incluso si es para salvarle la vida». Kaya caminó hasta la salida, la determinación en sus pasos haciendo que el suelo de madera crujiera. Se acordó del olor del perfume de Jamal en el pasillo, de la flor que él le había dado en el jardín antes de que todo fuera envenenado. Se acordó de la bofetada de Jamisa y de la frialdad de la mazmorra. «No necesita perdonarme, Yusuf», dijo ella, abriendo la puerta trasera al calor abrasador de la tarde. «Solo necesita sobrevivir. Y Jamisa necesita aprender que los monstruos reales no se esconden en la oscuridad. Visten coronas». El sonido de las campanas del palacio comenzó a sonar a lo lejos, anunciando el inicio de la ceremonia. Kaya no sintió miedo. El miedo se había quedado en la arena, junto con la niña que ella fue. Entró al jeep, ya no como la conductora en fuga, sino como la general liderando la última carga. «Vamos», ordenó ella. «Tenemos una boda que impedir». El vehículo arrancó, dejando la seguridad de la tienda de Sora atrás, rumbo a las torres centelleantes, donde el destino de 3 almas sería decidido bajo el testimonio de Dios y de los hombres. La sirvienta estaba muerta. Larga vida a la reina. El gran salón del Palacio Real olía a incienso y a una expectativa sofocante. Miles de flores blancas, importadas y arregladas con precisión geométrica, adornaban los pilares de mármol, pero para Jamal, el aroma dulce era empalagoso, casi fúnebre. Estaba de pie en el altar, sus vestiduras ceremoniales pesando sobre sus hombros como una armadura de plomo. A su lado, Jamisa irradiaba una satisfacción que la mayoría interpretaba como felicidad nupcial, pero que Jamal, en su letargo melancólico, apenas registraba. Miró a la multitud de dignatarios, nobles y consejeros, rostros borrosos, sonrisas educadas. Sus ojos barrieron el rincón del salón, buscando inconscientemente una sombra, un bulto de uniforme gris que solía estar allí, limpiando, sirviendo,
existiendo en la periferia de su visión. Pero Kaya no estaba allí. Le dijeron que se había vuelto loca, que había atacado a Hamisa. Jamal sintió un nudo en la garganta. Le había fallado a ella, así como se había fallado a sí mismo. El gran imán carraspeó, el sonido resonando por las bóvedas doradas, trayendo la atención de vuelta al ritual. Hamisa apretó la mano de Jamal. Sus uñas, pintadas de un blanco perlado, se clavaron ligeramente en su piel, un recordatorio posesivo de quien ahora tenía las riendas. El sheik rival, sentado en la primera fila con una sonrisa de lobo, asintió discretamente a Hamisa. El golpe estaba a segundos de ser consumado. Ante los ojos de Dios y de los hombres, entonó el imán, su voz grave llenando el silencio tenso. Pregunto si hay alguien entre los presentes que conozca alguna razón justa para que estos dos no se unan en matrimonio. Que hable ahora, o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Era el momento protocolario, una formalidad arcaica que nadie jamás osaba interrumpir. Jamal bajó la cabeza, resignado, esperando que el imán prosiguiera con la sentencia final que sellaría su destino y su miseria. Yo sí. La voz no fue un grito, pero cortó el aire con la precisión de una hoja de diamante. Clara, firme e inconfundible. Un murmullo de shock recorrió la asamblea como una ola. Cabezas se giraron, cuellos se estiraron. Jamal alzó los ojos, el corazón disparando un latido doloroso contra sus costillas. Aquella voz, él la conocía, había soñado con ella. Al fondo del pasillo central, donde las puertas dobles de roble se habían abierto, dos figuras encapuchadas estaban paradas contra la luz deslumbrante de la tarde. La más pequeña de ellas dio un paso adelante. La tela negra del niqab y del manto pesado absorbía la luz, creando un agujero negro en la inmensidad blanca de la boda. Hamisa soltó la mano de Jamal como si se hubiera quemado. Su rostro, antes una máscara de triunfo, se contorsionó en una mueca de furia y miedo. «¡Guardias!», gritó ella, su voz estridente rompiendo la solemnidad. «¡Saquen a esos mendigos de aquí! ¡Es un ultraje!». 4 miembros de la Guardia Real avanzaron, las lanzas bajadas, listos para remover a los intrusos. «Nadie la tocará», tronó la segunda figura. El hombre al lado de la mujer llevó sus manos a la capucha y se la echó hacia atrás. Un suspiro colectivo, mucho más fuerte que el anterior, barrió el salón. El capitán de la guardia se detuvo en seco, haciendo una señal a sus hombres para que se detuvieran. Allí estaba Yusuf, el padre de Hamisa, el consejero más antiguo y respetado del reino, el hombre que todos creían estar en un retiro espiritual distante o, según los rumores plantados por Hamisa, muerto. Parecía cansado, con la piel curtida por el sol del desierto y ropas simples, pero sus ojos ardían con una autoridad que ninguna seda podría comprar. «¿Padre?», Hamisa susurró, el color drenando de su rostro. «Tú...». «Estoy vivo, hija», dijo Yusuf, su voz cargada de una tristeza profunda, «a pesar de tus mejores esfuerzos para que no lo estuviera». El sheik rival se levantó abruptamente, derribando su silla. El pánico comenzó a instalarse entre los conspiradores. Jamal, sin embargo, no miraba a Yusuf. Sus ojos estaban fijos en la figura más pequeña, aquella aún cubierta por la oscuridad de la tela. Bajó el primer escalón del altar, ignorando el protocolo. «¿Calla?», llamó él, la voz ronca. La figura llevó sus manos al velo. No hubo prisa ni vacilación. Con un movimiento fluido, deshizo el lazo oculto y dejó que la tela negra se deslizara. El manto cayó al suelo como un charco de tinta, revelando lo que estaba debajo. El salón entero contuvo la respiración. Kaya no vestía de blanco. Ella era una llama viva en medio de la nieve. El vestido era de un rojo profundo, el color de la sangre arterial, del rubí tallado, de la pasión violenta. Bordados de oro subían por el corpiño y bajaban por la falda amplia, capturando la luz de los candelabros y devolviéndola con una intensidad cegadora. Pero no era el vestido lo que mantenía a la multitud cautiva, era ella. Su cabello negro caía en cascada libremente sobre sus hombros desnudos, brillante y perfumado.
Su piel, libre del hollín y la grasa de la cocina, relucía con una vitalidad dorada. Pero eran sus ojos, resaltados por un maquillaje que acentuaba su profundidad almendrada, los que cautivaban a Jamal. Ya no estaba la sirvienta sumisa que miraba al suelo. Había una reina, levantando la barbilla con una dignidad que hacía que las tiaras de las nobles presentes parecieran bisutería barata. «Dijiste que era un monstruo, Jamisa», dijo Kaya, su voz llenando el espacio entre ellos. Comenzó a caminar por el pasillo, el susurro de la seda roja el único sonido en el salón. «Dijiste que necesitaba esconderme en la oscuridad para no ofender al mundo». Jamisa retrocedió, tropezando con la cola de su vestido blanco extravagante. Parecía encogerse a medida que Kaya avanzaba. La belleza de Kaya no era solo estética, era una fuerza de la naturaleza, una verdad revelada que quemaba las mentiras acumuladas por años. «¡Arréstenla! ¡Es una bruja!», gritó Jamisa señalando con un dedo tembloroso. «Ella los ha hechizado a todos. Jamal, no la mires». Jamal no podía mirar a nada más. Era como si, por primera vez en 12 años, estuviera realmente viendo. La niña del jardín estaba allí, la mujer que había amado en silencio, cuya presencia sentía en los pasillos vacíos, estaba ante él, despojada de las mentiras que la cubrían. «El único hechizo aquí fue tu envidia, Jamisa», declaró Yusuf, caminando detrás de Kaya como su guardián. Se volvió hacia la asamblea, alzando un pergamino que sacó de sus vestiduras. «Traigo pruebas. Durante meses, investigué cada transacción bancaria sospechosa, cada reunión secreta en los almacenes del puerto. Órdenes de asesinato firmadas por mi hija y por este hombre», señaló al sheik rival, «contra nuestro soberano. Transferencias a cuentas en las Islas Caimán, contratos falsos de las minas del norte. La boda era solo el escenario para un funeral. El caos estalló. El sheik rival intentó sacar una pistola escondida bajo su saco, pero el capitán de la guardia, leal a Jamal y ahora viendo la verdad expuesta por Yusuf, fue más rápido. Con un movimiento brutal el guardia inmovilizó al traidor, torciéndole el brazo. Jamisa vio su mundo desmoronarse. Miró a Jamal, los ojos llenos de lágrimas manipuladoras, intentando una última jugada. «Jamal, por favor, están mintiendo. Te amo». Jamal finalmente desvió la mirada de Kaya y se enfocó en Jamisa. La frialdad en sus ojos era absoluta. «Nunca amaste a nadie más que al espejo, Jamisa, y ahora ni él soportará tu reflejo». Hizo un gesto breve con la mano. Dos guardias avanzaron y sujetaron a Jamisa por los brazos. Ella gritó, pataleó, la máscara de sofisticación cayendo para revelar a la niña mimada y cruel que siempre había sido. Mientras era arrastrada fuera del salón, sus ojos se cruzaron con los de Kaya. Kaya no sonrió. No hubo burla en su rostro, solo una pena distante. Eso hirió a Jamisa más que cualquier insulto. El salón estaba en algarabía, con nobles susurrando y guardias corriendo, pero en el centro de aquel huracán había una calma donde solo dos personas existían. Jamal bajó los últimos escalones del altar. Se detuvo a un paso de Kaya. Podía sentir el calor que emanaba de ella, el olor a jazmín y aceites raros, el mismo olor que el viento había traído en el pasillo días antes. «Te busqué en cada rostro», susurró él, ignorando a los cientos de testigos. «En cada sala. Sabía que estabas allí, pero no lograba verte». Kaya alzó la mano, dudando por un momento antes de tocar su rostro. Su piel era cálida contra su palma. Ya no había hollín en sus dedos. Estaba escondida en la sombra de tu luz, Jamal. Creí que pertenecía a la oscuridad porque fue lo que me dijeron. Jamal cubrió su mano con la suya, cerrando los ojos al sentir el toque. «Perdóname por no haber mirado con atención, por haber dejado que te apagaran». «No hay nada que perdonar», dijo ella suavemente. «Sobrevivimos. La sirvienta murió en esa mazmorra, Jamal». Abrió los ojos y en ellos había un brillo de adoración que hizo temblar las rodillas de Kaya. «Entonces permíteme conocer a la reina». Se inclinó, y el beso no fue tímido ni ceremonioso.
Fue una colisión de almas que habían orbitado una a la otra por una vida entera, finalmente colisionando. El salón, los invitados, la política, el peligro, todo desapareció. Solo existían el rojo y el oro, el niño y la niña, el jazmín y el desierto. 3 meses después, el calor del desierto era el mismo, pero el aire en el Palacio Dorado parecía más ligero, purificado. El jardín privado, antes un lugar de sombras donde Kaya se escondía para llorar, estaba bañado por la luz anaranjada del atardecer. Las palmeras se mecían suavemente con la brisa de la tarde. No había velos, ni uniformes de sirvienta, ni miedo. Kaya caminaba por los senderos de piedra, vestida con una túnica de seda crema, simple y elegante. Su cabello estaba suelto, danzando con el viento. Se detuvo ante la fuente antigua, observando el agua cristalina. Pasos familiares sonaron detrás de ella. No se encogió, no se escondió. Se giró sonriendo. Jamal se acercó sin la pompa de las vestiduras reales, vistiendo una camisa de lino casual. Parecía más joven, el peso de la corona aliviado por su presencia. Sostenía 2 vasos de té de menta. ¿El consejo terminó temprano hoy?, preguntó ella aceptando el vaso. Yusuf es eficiente, respondió Jamal sonriendo. Está trabajando duro para reparar los errores del pasado. Descubrió 3 cuentas más desviadas por los antiguos consejeros hoy por la mañana. Creo que nunca se perdonará completamente, pero lo está intentando. Él salvó tu vida, recordó Kaya suavemente. Nos salvó a los 2, corrigió Jamal. Puso el vaso en el borde de la fuente y tomó sus manos. Las noticias sobre el juicio de Hamisa salieron. Exilio perpetuo. Ella y el sheik rival, que fue depuesto por su propio pueblo, vivirán en el norte, lejos de cualquier influencia. Se acabó Kaya. Kaya miró hacia el horizonte, donde el sol se sumergía en las dunas infinitas. El recuerdo de los años de oscuridad aún existía, como una cicatriz antigua, pero ya no dolía. A veces, todavía creo que voy a despertar en mi habitación minúscula, buscando mi niqab, confesó ella. Jamal alzó su mano y besó sus dedos, uno por uno. Esa habitación fue demolida, y el niqab fue quemado. Eres la reina de este lugar, Kaya, no porque te casaste conmigo, sino porque tuviste la valentía de un rey cuando yo estaba ciego. Sacó algo del bolsillo. No era el anillo de diamante enorme y frío que había intentado darle a Hamisa. Era un anillo simple, hecho de oro antiguo, con una pequeña piedra azul que recordaba el cielo nocturno del desierto. Mandé a hacer este, dijo él, nervioso como un niño. El otro llevaba el peso de una mentira. Este lleva solo la verdad. Calla al-Nur. ¿Aceptas reescribir el resto de la historia a mi lado? No en las sombras, sino bajo la luz. Kaya miró al hombre que amaba desde que la palabra amor era solo un sentimiento sin nombre en la infancia. Miró el palacio que había sido su prisión y ahora era su hogar. Se miró a sí misma, reflejada en los ojos de él, y vio a una mujer completa. Sí, dijo ella, y la palabra fue un juramento más fuerte que cualquier ceremonia. Bajo la luz, siempre. Jamal deslizó el anillo en su dedo. Se abrazaron mientras el sol desaparecía, dejando atrás un cielo pintado de estrellas, las mismas estrellas que habían sido testigos del dolor de una niña solitaria y que ahora bendecían el triunfo de una reina. El pasado estaba escrito en piedra, inmutable, pero el futuro era un horizonte abierto, vasto y brillante como el desierto al amanecer. La sirvienta estaba muerta, de hecho. Larga vida a la reina. Kaya comenzó como una niña que recibió una flor y vio esa esperanza ser pisoteada frente a sus ojos. Hamisa pasó 12 años convenciéndola de que era un monstruo, que necesitaba esconderse, que no merecía ser vista. 12 años de veneno derramado, gota a gota, hasta que Kaya creyó que la oscuridad era el único lugar al que pertenecía. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Y cuando Kaya finalmente se vio en el espejo, cuando se dio cuenta de que lo único feo en su vida era la mentira que otra persona plantó dentro de ella, fue ahí cuando la sirvienta murió.
y nació una reina que no necesitaba corona para probar su valor. Y ahora, como siempre, vamos al comentario de cada final de video. Si llegaste hasta aquí, si lo viste de principio a fin, comenta «Líbranos del mal». Refleja bien la historia de hoy, ¿verdad? Con una así, ni necesitas enemiga. De hecho, técnicamente ella ya era la enemiga oculta, ¿no? En fin, si tu corazón todavía está acelerado, si quieres seguir sintiendo esa emoción de ver a alguien liberarse de las cadenas invisibles y reescribir su propio destino, entonces elige ahora una de las historias que están apareciendo en tu pantalla. Cada una de ellas te mostrará que la mayor batalla no es contra espadas o ejércitos, es contra las voces que intentan convencernos de que no somos suficientes. Y todas ellas te probarán que al final la verdad siempre vence. Te veo allí.